Nuestro Dios Todopoderoso, queremos agradecerte por tu infinito amor, gracias por tu gran misericordia, gracias porque estás con nosotros. Pedimos tu dirección y tu bendición en esta hora. Te pedimos, Padre, que nos use con poder, que nos des la sabiduría del Espíritu Santo para poder explicar a tu pueblo este tema que es de vital importancia, entenderlo en forma correcta y sobre todo saber cuál es nuestro papel y dónde estamos situados cada uno de nosotros. Guíanos, por favor, y gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, este es un tema bastante extenso, pudiéramos pasar una hora y media aproximadamente hablando de eso, trataré de hacerlo en no más de 40 minutos. Sin embargo, hay muchas cosas que decir acerca del santuario. Sobre todo debo decir que la doctrina del santuario es la columna vertebral del sistema doctrinario adventista. La mayoría de creencias adventistas están ancladas en el santuario, como es así nuestra concepción acerca de la ley de Dios, el sábado, la doctrina de la salvación, la doctrina del pecado. También esas dos doctrinas fundamentales están afianzadas en la concepción adventista acerca del santuario. Muy bien, la historia del santuario es una historia bastante antigua. Desde el momento mismo en que el pecado entró, se hizo necesario un santuario. Por eso nosotros vemos desde el principio a Caín y Abel ofreciendo sacrificio. Más adelante también vemos nosotros a Noé, luego de salir del arca, ofreciendo sacrificio. También podemos ver a Abraham, donde quiera que iba, tenía un altar, ¿verdad? También Jacob y sus hijos también sacrificaban. De manera que la idea del santuario, o más bien el santuario en sí, el servicio del santuario existe desde la misma concepción, es decir, desde la misma concepción del pecado, se hizo necesario el santuario. Muy bien. Vamos a hablar un poquito acerca de cómo llega la creencia del santuario a la iglesia adventista y cómo lo entendemos nosotros. Tenemos que ir un poco a la historia de la Reforma, ¿Por qué la historia de la Reforma? Porque de ahí es donde nosotros salimos. Vamos a comenzar con John Wycliffe en Inglaterra. En el siglo XIII aproximadamente, John Wycliffe se levantó como el segundo reformador. No voy a hablar de los valdenses porque hablar de ellos se tomaría demasiado tiempo, pero los valdenses fueron quienes diseminaron el evangelio tanto en Alemania, en Inglaterra, también en Italia, que fue donde ellos surgieron, hasta llegar a Inglaterra, donde John Wycliffe, pues de alguna forma fue alcanzado con el mensaje de los valdenses. John Wycliffe se convirtió en abogado, también llegó a ser el capellán del rey, y allí estaba, pero teniendo concepto claro acerca de la Biblia, en tiempo cuando nadie tenía la Biblia, John Wycliffe tenía acceso a la Biblia en sus idiomas originales. Un tipo muy versado, muy inteligente, muy sabio, con un juicio muy fino, pues él entendía que la forma en que la iglesia se estaba manejando no era la correcta. Entonces comienza un movimiento de reforma desde adentro de la iglesia católica en ese tiempo. Fue la primera vez que la reforma se levanta desde el seno de la iglesia católica. Bueno, Wycliffe murió, aunque la iglesia trató de matarlo en varias ocasiones, finalmente murió, pero aún después de muerto la iglesia lo exhumó, es decir, lo sacó del cementerio y quemó sus huesos en señal de repudio a la forma en que Wycliffe se había levantado la reforma en contra de la iglesia y las cosas que estaban haciendo. Pero más adelante entonces, en Praga, se levanta Juan Hus. Juan Hus, quien era una persona de cuna muy pobre, su madre dice la historia que cuando lo llevó a la universidad, cuando lo fue a llevar a la universidad, en el centro de la ciudad de Praga, la madre oró encomendando a Hus en la mano del Señor. No sabía su madre que esa oración sería escuchada por el Señor y Juan Hus sería un sacerdote versado en la palabra del Señor, una persona dedicada al estudio de la Biblia, y por esa razón nosotros vemos que Hus, a pesar de toda la persecución que la iglesia le hizo, a pesar de todos los juicios que se hizo contra Juan Hus y su criterio acerca de la Biblia y la Biblia sola, Juan Hus entendía que nosotros no necesitábamos que el Papa o la Iglesia interpretar la Biblia, sino que toda persona tenía la oportunidad de poder leer e interpretar la Biblia. Y un sinnúmero más de reformas que por cuestión de tiempo no voy a tratar porque ese no es el tema en sí. Bueno, junto con Hus se levanta Jerónimo también, Jerónimo que era amigo de la reina de Inglaterra, mediante quien la reina de Inglaterra fue la que de alguna forma ayudó para que los libros de Wycliffe llegaran a Praga.
la ciudad de Bohemia, que es la actual República Checa en estos días. Allí se levanta entonces Juan Hus, también se levanta Jerónimo, se levantaron un grupo más de personas, también se levantaron otros que eran misioneros que iban a predicar. Llegaron dos misioneros desde Inglaterra, habiendo conocido la verdad según la predicaba Hus, y predicaba en Praga. En Praga no le permitieron seguir predicando, pero ellos eran artistas y mediante la pintura podían ilustrar el Evangelio de Cristo. En una ocasión, en medio de la plaza, ellos pusieron dos pinturas que contrastaban entre sí. La primera era cómo el Papa y los prelados, los sacerdotes, se vestían de ropa de gala y toda la forma, todo el despilfarro de dinero que ellos realizaban. Por otro lado, también estaba la imagen de Cristo con sus discípulos, quienes estaban con ropas harapientas y descalzos. ¿Cuánto contraste había entre la forma en que la iglesia en ese momento se estaba manejando y la forma en que Cristo realmente estableció su iglesia? Una forma de predicar también acerca de que la iglesia en ese tiempo solamente estaba enfocada en la riqueza y no en la verdadera fe. Bueno, mataron a Juan Hus en Constanza, lo enjuiciaron, finalmente lo quemaron. Más adelante también a Jerónimo, que fue para defender a Hus, cuando se dio cuenta que estaba en peligro, quiso devolverse, pero lo agarraron también. Jerónimo se retractó en un momento, pero luego volvió y retomó la fe y murió igual que su maestro y amigo y compañero Juan Hus. Así murieron Jerónimo y también murió allí Juan Hus. Pero la reforma continuó, era un movimiento que nada ni nadie iba a detener, solamente Dios, era un movimiento que Dios había determinado que seguiría. Dios había establecido que del grupo, de la misma podredumbre que había en ese tiempo, se levantaría un remanente de Cristo para predicar la verdad pura, cual está en la Biblia. Entonces, luego de esos tres que fueron básicamente mártires, con la excepción de Wycliffe, a quien no mataron porque murió antes de que ellos lo enjuiciaran, no porque faltó deseo de hacerlo. Más adelante entonces se levanta el monje Martín Lutero. Martín Lutero era pobre, su papá era una persona muy centrada, muy inteligente también su padre, y bueno, el sueño del papá de Martín Lutero era que se convirtiera en abogado, pero las universidades, todos los maestros eran curas, eran sacerdotes, ellos eran los que dirigían las universidades, la ciencia, todo estaba limitado a lo que la iglesia dijera. Ningún filósofo, ninguna persona podía decir algo en contra de lo que la iglesia establecía, porque lo hacían retractarse o si no, lo destruían. Y así estaba la situación en el tiempo de Martín Lutero. Se invirtió como sacerdote, sentía el peso del pecado, sentía que no era digno de salvarse. En una ocasión, después de ser ya el sacerdote ya ordenado, pues tuvo la oportunidad de ir a Roma, y cuando llegó a Roma, él hizo esa procesión a pie, decidió ir a pie, e iban por todos los conventos, deteniéndose desde Alemania hasta Roma, Italia, para llegar a pie. Y allí, mientras iba, se encontraba con los conventos, cuánta riqueza se encontraba ahí. Y nunca se imaginó que la iglesia tenía todo eso. Cuando llegó a Roma, a la sede de la iglesia, entonces se dio cuenta de la perversión que había, de la promiscuidad de la clase curial, de la forma en que se dirigía la cosa desde el seno de la iglesia. Eso hizo que Hus, pues definitivamente comenzara a sentir que no estaba la iglesia haciendo lo correcto. Bueno, en un momento, había una escalera en el centro de la iglesia de Roma, que era la escalera de Pilato, que según ellos era una escalera, fue la escalera que Cristo bajó en el momento en que Pilato lo condenó. Y la iglesia decía que misteriosamente esa escalera fue llevada a Roma. Entonces, una de las penitencias que se hacía era subir y bajar esa escalera hincado, una forma de hacer penitencia. Mientras Martín Lutero subía y bajaba esa escalera, de repente un pensamiento le interceptó ese texto que aparece en el libro de Romanos capítulo 1:17, donde dice que el justo por la fe vivirá. Inmediatamente Martín Lutero se sacudió y salió de Roma. Y dice la historia que así como Martín Lutero despegaba sus ojos de Roma, así mismo se despegaba también su corazón. Comienza entonces una obra de reforma en contra del poder de Roma, en contra del despilfarro romano, desde la iglesia de Roma, en contra de la forma en que la iglesia romana pues estaba administrando las cosas y cómo se imbuía en asuntos que no le correspondía y cómo la iglesia pues tomaba decisiones de matar, de quemar, con el apoyo de los reyes, emperadores de aquellos tiempos. Pues la iglesia pues motivaba
el asesinato de algunas personas. Y eso fue lo que causó que Martín Lutero con más fuerza pues se levantara. Para no cansar mucho la historia acerca de este gran hombre a quien nosotros como protestantes debemos nuestra existencia como iglesia protestante, pues hay muchas cosas que decir acerca de él. Así que una de las cosas más importantes que podemos resaltar es que Martín Lutero, después de luchar tanto él contra la iglesia y la iglesia contra él, pues finalmente la iglesia comenzó a vender lo que eran los indultos, o más bien conocido como las indulgencias. La iglesia, Roma tenía en Alemania a un vendedor de indulgencias que era conocido como Tetzel. Tetzel era un delincuente, un asesino que había sido culpado y enjuiciado en varias ocasiones por varios delitos, pero Roma lo estaba utilizando para la venta de las indulgencias. ¿Qué era el plan que tenía la iglesia romana? El plan de la iglesia romana era, como estaban en construcción de la catedral de San Pedro en Roma en ese momento, necesitaban mucho dinero, mucho oro, entonces estaban vendiendo indultos. ¿Qué eran los indultos? Era una carta donde el Papa pues autorizaba el perdón de los pecados de la gente, incluso por anticipado. Y la gente podía ser salvado independientemente de lo que hiciera, porque ya había comprado el perdón. La gente, hay que entender que la mente de la gente estaba imbuida en eso debido a que ellos no leían la Biblia. Y para ellos el Papa era Dios. Lo que ellos no sabían otra cosa, sino lo que el Papa decía a través de los prelados, de los sacerdotes, que tenían en su mayoría totalmente corrompidos. Y así estaba la iglesia. La conciencia de la gente estaba sujeta a lo que Roma dijera en ese momento. Ellos entendían que el Papa era el que tenía autoridad para salvar o para mandar al infierno a una persona. Una de las cosas que se hacía cuando un pueblo, y ocurrió por ejemplo con Praga, era que el Papa, cuando un pueblo se levantaba en una rebelión y no podía matar al rebelde, entonces decretaba la ciudad en entredicho. Una ciudad en entredicho era lo siguiente: no podía celebrarse culto, no podían casarse, no podían realizar ninguna actividad religiosa porque estaban fuera de la gracia de Dios. Es decir, el Papa le había cerrado la puerta para que nadie entrara al cielo. La gente se casaba en los cementerios y se moría, no importa quién tú fueras, estaba perdido cuando una ciudad estaba en entredicho. Entonces era una situación bastante terrible la que se vivía, porque la mente de la gente, al no tener conocimiento de la Biblia, creía todo lo que el Papa decía, y para ellos el Papa era Dios. Y es por eso que entonces cuando le vendían los indultos, ellos lo compraban con una conciencia limpia, pensando que realmente el Papa le estaba autorizando o le estaba permitiendo, brindando el perdón o vendiendo el perdón. Y lo que la iglesia estaba haciendo más bien era lucrarse de la inocencia del pueblo para poder entonces seguir construyendo la catedral de San Pedro en aquellos años. Entonces, Martín Lutero, entonces, en un día en que se celebraba el Día de los Santos, en el castillo de Wittenberg, en Alemania, entonces Martín Lutero establece las 95 tesis de la justificación por la fe en contra de los indultos, precisamente hablando acerca de que para salvarse usted no tiene que comprar nada. Para salvarse usted no tiene que hacer nada, sino aceptar a Cristo. De paso, algunas de las personas que compraban los indultos iban donde Martín Lutero para que los absolviera, y Martín Lutero no lo absolvía de su pecado, porque él decía, hasta que no te arrepientas de corazón y busques a Cristo, no puedes recibir perdón, porque ninguna persona, ningún el Papa, tiene autoridad para salvar. Bueno, debemos entender que entonces Martín Lutero fue el lucero fue la persona que levanta entonces la reforma en su máxima expresión. No pudieron matarlo por más que trataron de hacerlo, porque Martín Lutero contaba con el apoyo del rey de Alemania y también contaba con el apoyo de varios príncipes. Aunque se le hizo juicio y se trató de matar, siempre Martín Lutero fue salvaguardado por los príncipes que de alguna u otra manera pues entendían lo que Martín Lutero creía. Inmediatamente llegó Carlos V, por ejemplo, Carlos V, que llegó de nuevo rey. Cuando llegó Carlos V, el Papa de una vez quiso matar a Martín Lutero, pero uno de los representantes, príncipe de Sajonia, le mandó decir, no condenes a Martín Lutero sin antes escuchar cuáles son sus juicios. Es decir, escúchalo primero y después. Entonces, cuando Carlos V escuchó a Martín Lutero, se dio cuenta que lo que él decía era verdad y que el Papa no podía matar a un hombre que estaba diciendo las cosas como estaba en pie de la palabra del Señor. Bueno, de allí entonces surge lo que es la reforma. Después de Martín Lutero, 1517, es una fecha histórica para la iglesia protestante, para todos los iglesias protestantes, también lo es para la iglesia católica, porque ese día fue cuando se desligó una rama de la iglesia, se independiza para entonces dar inicio a una religión pura, bíblica e independiente de todos los conceptos tradicionales
y falsamente teológicos, filosóficos de la iglesia romana. Bueno, estamos en 1517, se levanta entonces de allí, sale la iglesia luterana, que es la iglesia que apoyaba la creencia de Martín Lutero. Más adelante entonces sale también la iglesia presbiteriana, también saliendo de la Reforma. Más adelante en Inglaterra, entonces, basado en lo que decía Lutero y lo que ya Wycliffe había escrito, surgen entonces dos reformadores del siglo XVI, que son los hermanos Wesley. Uno de ellos, Carlos Wesley, un gran predicador de Inglaterra. Entonces de allí sale la iglesia metodista, y varias de las iglesias más antiguas salen justamente en esos años 1500, 1600, 1700. Ya en el año 1800 hay diversas iglesias. Existe la iglesia cristiana, está la iglesia luterana, está la iglesia presbiteriana, está la iglesia bautista, y hay un sinnúmero más de congregaciones ya para el año 1800. Y para ese tiempo habían incluso uniones de iglesias conocidas como la Conexión Cristiana, que eran grupos que venían de diferentes formaciones o profesiones cristianas, y entonces de esa manera se formaba la Conexión Cristiana. 1837 aproximadamente, entonces llega Guillermo Miller. Guillermo Miller era un militar versado de Estados Unidos. Había ido a la guerra en varias ocasiones. El hombre él tenía otra religión, él era deísta. Él tenía otras concepciones acerca de Dios. Él entendía que Dios no intervenía en el desarrollo de la historia humana, sino que Dios formó al mundo. Al formarlo, lo sometió a leyes y lo dejó para que el mundo se gobernara solo conforme las leyes que Dios había establecido. O sea, el deísmo es un concepto teológico bastante antiguo, del siglo II y III después de Cristo, y todavía en el tiempo de Miller estaba. Guillermo Miller o William Miller, como en inglés se le llama, es la misma persona. Entonces, él era deísta, pero estudiando un poquito más profundamente la Biblia, se daba cuenta de que algunas cosas no coincidían. ¿Por qué? Bueno, aparte de todo, debo decir que Miller era un hombre muy versado. Bueno, los historiadores dicen que Miller se había leído ya para su edad todos los libros de su biblioteca. Y mientras otros jugaban cartas, barajas en los cuarteles donde él estaba trabajando en todo servicio, Miller estaba leyendo aún con vela, y todos los libros de su biblioteca lo había leído. Dentro de ellos también la Biblia. Bueno, después de haber ido a la guerra y visto la forma providencial como Dios lo había cuidado a él, habiendo visto cómo las bombas habían caído muy cerca de él, habían destruido a otros y no a él, de alguna manera eso lo convenció a él a entender de que Dios a él lo estaba cuidando. Entonces se olvidó del deísmo y comenzó a estudiar la Biblia, entonces se convierte en cristiano. La principal fuente de estudio de Guillermo Miller era Daniel y Apocalipsis. Cuando Guillermo Miller comienza a estudiar, comienza con lo más difícil, es decir, con la profecía bíblica. Entonces él se va a Daniel, comienza a leer el libro de Daniel y se encuentra con Daniel capítulo 7 y especialmente el capítulo 8. Cuando Guillermo Miller se encuentra en Daniel capítulo 8, cuando él comienza a ver entonces los animales que tienen que ver con el santuario, podemos ver un carnero, un macho cabrío, un carnero con un cuerno, un macho cabrío con dos cuernos, viene entonces el otro que se divide luego en con cuatro cuernos, y cada cuerno entonces los reyes representando Grecia. Finalmente entonces hay una pregunta que se le hace al ángel que le está dando la visión a Daniel, y la pregunta es la que aparece en Daniel 8, 13 y 14. ¿Hasta cuándo será la visión y el asunto del santuario? Entonces le dice en capítulo 8, Daniel capítulo 8 versículo 14, donde dice: hasta 2300 tardes, entonces el santuario será purificado. Y Guillermo Miller entonces entró en esa parte de Daniel 8:14, la purificación del santuario. ¿Cómo entendía Guillermo Miller la purificación del santuario? Bueno, es importante saber que obviamente había un santuario en Israel que era el santuario que debió tomarse como base para entonces entender lo que era el santuario. Nosotros todos sabemos que el pueblo de Israel, después que salió de Egipto, entonces Dios le dijo a Moisés, versículo 20, Éxodo capítulo 25, versículo 8, Dios le dice a Moisés: y me harán un santuario. La forma en cómo se veía el santuario, ustedes pueden ver arriba cómo Dios se presentaba en la Shekinah, que estaba en la parte del lugar santísimo, normalmente, sobre todo
en el día de expiación, que más adelante vamos a explicar, ¿verdad? Pero eso es lo que vemos nosotros más o menos como el santuario. Eso que vemos allí, el santuario, es básicamente la figura del día de expiación o el día del juicio, donde el pueblo de Israel por tribu ocupaban un lado. Habían 4 lados y cada tribu estaba ubicado a un lado específico. O sea, no podían colocarse cada quien donde quisiera, sino que cada tribu tenía su lugar. 3 tribus por espacio. Aquí podemos ver nosotros entonces también las partes que estaban dentro del santuario y fuera también. El santuario tenía 2 atrios, el atrio exterior y el atrio interior. En el atrio exterior estaba la gente. Por todas estas partes estaba la gente, estaban las casas, la caseta, los tabernáculos y todo eso. Pero inmediatamente pasaba la puerta, lo primero que se encontraba era aquí el altar del sacrificio. Luego se encontraba entonces el lavacro. Aquí a la parte sur se encontraba la lámpara o la menorá. También aquí se encontraba la mesa de los panes de la proposición. Aquí estaba el altar del incienso y aquí estaba un solo mueble que era la mesa. La parte de arriba era el propiciatorio, donde habían 2 ángeles, ¿verdad? 2 querubines, y adentro estaba la vara de Moisés, la vara de Aarón que reverdeció. Estaba un poquito estaba la ley de Dios y un residuo, un poquito del maná, esas 3 cosas. Entonces, a esta parte de aquí solo se entraba una sola vez al año. En la parte del lugar santísimo entraba una sola vez al año. Ahora bien, cuando Miller comienza a estudiar el santuario, él estudia el santuario en sí. Estudia el santuario en sí conforme estaba en el Antiguo Testamento, específicamente Levítico capítulo 16. Pero entonces se habla de la purificación del santuario. La purificación del santuario era un evento que se celebraba una vez al año, específicamente en el 7º mes. El día 10 del 7º mes se celebraba esa fecha. Ahora, ¿qué ocurría en ese día? Hay varias cosas que quiero que ustedes vean de las cosas que ocurrían en ese día para que entendamos cuál era el concepto que los mileritas tenían acerca del santuario y por qué estaban equivocados en su concepción. Bien, ¿qué pasaba ese día? Ese día lo primero que hacían era que el sumo sacerdote, ya fuera Aarón o fuera otro en sucesión de Aarón ya cuando él murió, lo primero que tenía que hacer era expiación por él mismo y por su casa y por su familia. ¿Cómo lo hacía? A través de una becerra. Tenía que ser un becerro o una becerra de 1 año o de 2 años y tenía que ser colorada o rojiza o alazana. De ese color tenía que ser. Más adelante entonces, el segundo paso, que tenía 2 cosas importantes, estaba la ofrenda de incienso aromático. En el versículo 12 al 13, usted podrá ver, en el Levítico 16, podrá ver que el sumo sacerdote entraba y llevaba su incensario con fuego encendido con el fuego del altar, y dentro del lugar santísimo entonces llevaba 2 puños de perfume aromático, que se presume que era incienso, y entonces estando encima del altar se le echaba los 2 puños de incienso al incensario, y entonces el humo que subía cubría todo el propiciatorio para cuidar la vida del sumo sacerdote en ese momento. Entonces, después de eso, el sumo sacerdote entonces rociaba con la sangre del becerro en la parte de oriente y enfrente del propiciatorio 7 veces. Un asunto demasiado minucioso, tenía que hacerlo de esa manera. Después de eso, entonces, el sumo sacerdote degollaba el macho cabrío por Jehová. Debe recordar, y creo que todos saben eso, que ese día habían dos machos cabríos que eran tomados del pueblo. Se le echaba suerte. Uno quedaba a nombre de Jehová y el otro quedaba a nombre de Azazel. El que quedaba a nombre de Jehová, entonces era el que moría. El que quedaba, aquel sobre quien la suerte caía por Azazel, entonces ese cordero, ese macho cabrío no moría. Entonces, en ese momento, después de haber llevado la sangre de la becerra, del becerro adentro, entonces salía, entonces degollaba el macho cabrío por Jehová y para rociar su sangre sobre y delante del propiciatorio 7 veces para purificar el santuario. Noten que en esta ocasión no solamente era a oriente y enfrente, sino que ahora con la sangre del macho cabrío por Jehová se echaba la sangre sobre los cuernos del propiciatorio.
Es decir, que con esta sangre ahora se le echaba encima del propiciatorio, a diferencia de la sangre del becerro que se echaba enfrente y en el oriente del altar del arca del pacto. Esta vez se echaba enfrente y encima. Interesante eso, con el cordero. Ahora, ese cordero que moría en ese momento, por si acaso se me olvida más adelante, lo digo de una vez, no moría por los pecados del pueblo, los pecados que el pueblo traía en ese momento, sino que ese cordero o ese macho cabrío moría por el santuario, por los pecados del santuario. Ahora, ¿cómo era pecador el santuario? No, el santuario no era pecador. ¿Cometía pecado el santuario? No, no cometía pecado, sino que el santuario era profanado con la sangre de los corderos que durante todo el año llevaban el pecado a través de la sangre adentro del santuario. Entonces, ese cordero que moría, no moría por los pecados que ese día traían, sino que ese cordero ese día moría por los pecados que durante todo el año se habían depositado en el santuario. Es decir, que los pecados estaban acumulados en el santuario y había un día en el año que era el día del juicio o el día de la purificación, conocido como el Yom Kippur o Yom Kippurim en hebreo, ¿verdad? Era el día de juicio y el día de expiación. Era un día de juicio, pero era un día de juicio para buena noticia. ¿Por qué? Ese día, todos los pecados que durante el año el pueblo había cometido eran limpiados definitivamente. Definitivamente. Ahora, si una persona hubiera cometido pecado y llegaba ese día y el sumo sacerdote salía del lugar santísimo y no lo había confesado, o una persona no había venido ese día para estar en los atrios para recibir el perdón, entonces esa persona era expulsada de la congregación. Es decir, no podía ser más parte del pueblo de Israel, era expulsado del pueblo. Entonces, moría ese cordero por el pecado que estaban acumulados durante todo el año adentro del santuario. Bien, entonces el sacerdote entraba, hacía expiación por el santuario. Usted podrá ver los versículos que están allí registrados, por el santuario. Luego que hacía la expiación por el santuario, entonces el sacerdote salía del lugar santísimo para llevar la sangre del macho cabrío y del becerro. Es decir, llevaba un poquito de la sangre de ese macho cabrío, pero también un poquito de la sangre del becerro que él había matado por él. Ahora, ¿qué hacía el sacerdote con esas dos sangres? Con esas dos sangres, el sumo sacerdote entonces iba y al altar del sacrificio, que estaba en la parte principal, a la entrada. Entonces, al altar del sacrificio, el sumo sacerdote iba y rociaba sobre los cuernos 7 veces con la sangre del macho cabrío y de la sangre del becerro que el sacerdote había matado o había sacrificado por él, expiación por su propio pecado. Bueno, después de eso, entonces el sacerdote regresaba a la puerta del altar, a la puerta del tabernáculo, y allí se encontraba con aquel cordero que era el cordero por asacer. ¿Quién era asacer realmente? Mire, hay muchas concepciones acerca de eso teológica, de paso. Dentro de la iglesia adventista hay muchas creencias acerca de asacer. Todos nosotros sabemos que asacer debe representar una persona que realiza un papel antagónico o en oposición al cordero que muere. Si el cordero que muere representa a Cristo, entonces el cordero que vive representa a Satanás. Y entonces ese cordero, el sumo sacerdote venía a la puerta, entraba y colocaba sus 2 manos sobre el cordero por asacer, las 2 manos, y confesaba todos los pecados del pueblo, es decir, todos los pecados que el pueblo había confesado durante todo el año y habían sido traídos al santuario. En ese momento entonces el sacerdote colocaba todos esos pecados en la cabeza del macho cabrío por asacer, y del pueblo había una persona indicada para tomar ese macho cabrío y llevarlo al desierto. Nadie podía quedarse con ese cordero, llevarlo tan lejos como para que nunca más vuelva al campamento. Esa persona tenía que ir a llevarlo y regresar y bañarse para poder regresar a la congregación. Y bien, después de eso, el sacerdote entonces se daba un baño y se cambiaba de ropa. Ahora el sacerdote pasaba de hacer el papel
del sumo sacerdote a hacer un papel de un sacerdote normal, como así lo realizaba todos los días. Se pone otra vestimenta y ahora vuelve para hacer la parte final. ¿Cuál es la parte final? La parte final era que ahora el sacerdote, antes, él tenía que llevar un becerro y un cordero. Ahora él tenía que con ese cordero hacer holocausto y expiación por el pueblo, por los pecados del pueblo. Ese día, entonces hacía expiación. Era lo último que hacía. Tomaba, hacía la expiación en el altar que estaba fuera otra vez y regresaba otra vez adentro del santuario. Ya entonces, cuando hacía eso, el pueblo quedaba limpio, el santuario, y también quedaba limpio el pueblo. Ahora el sacerdote tenía una persona indicada para llevarse afuera del campamento los restos de la becerra y también los restos del macho cabrío que había muerto por Jehová. Los otros animales morían y eran quemados en el altar, pero esos dos animales ese día eran quemados, solamente la sangre se rociaba, pero su cuerpo era quemado lejos del campamento, en señal de que el pecado ya no estaría más adentro del campamento. ¿Qué representa eso? Mire, ese día, como lo vamos a ver más adelante, era un día típico, es decir, un día típico, un día simbólico de algo que ocurriría más adelante. ¿Qué representa aquel macho cabrío que muere por Jehová? Representa a Cristo Jesús, quien muere por nuestro pecado. Ahora, ¿qué representa cuando el sacerdote salía y terminaba su función de ese día? Entonces, hacía una bendición sobre el pueblo. Eso representaba la segunda venida de Cristo. Después de haber terminado todo su trabajo con el pecado, entonces Cristo saldría del lugar santísimo, el santuario celestial, para bendecir a su pueblo con la salvación. Ahora, ¿qué representa la depatriación o la expulsión de ese cordero por Azazel? Representaba entonces la expulsión o el encarcelamiento de Satanás durante el milenio, ¿verdad? Después de la segunda venida de Cristo. Esa es la concepción adventista acerca de la interpretación del día de expiación. Ahora, eso era para explicar un poco lo que era el día de expiación. Durante ese día, que era un día de juicio, era un día de escatombe. Es decir, ese día todo el pueblo tenía que estar allí para recibir el perdón y salvación por sus pecados. Bien, entonces, ahora bien, volvemos a Miller. ¿Había una purificación del santuario terrenal? Sí, la había y la estamos analizando. Se celebraba en el 7º mes. Estaba. Muy bien. Ahora, ¿cómo interpretó Miller la profecía de Daniel 8:14 que dice que el santuario será purificado? ¿Sería una purificación del santuario como se celebraba cada año? ¿O es una purificación del santuario simbólica que debe ser interpretada a la luz del Nuevo Testamento y de la profecía bíblica, específicamente de Apocalipsis? ¿Cómo entendía Miller esto? Bueno, ¿cómo lo entendió Miller? Vamos a ver la concepción millerita acerca del santuario. Bien, ese es el texto. 2300 tardes, luego el santuario será purificado. Bien, mire cómo entendió Miller el santuario. Cuando Miller comenzó a estudiar el santuario, él dijo, bueno, el santuario es la tierra. No hay manera de entenderlo de otra manera. El santuario es la tierra. Si el santuario es la tierra, entonces la purificación del santuario tiene que ser con fuego. Ahora, ¿cuándo es que la tierra se va a quemar? Bueno, la tierra se va a quemar el día del juicio. Ahora, ¿cuándo será el día del juicio? Bueno, cuando Cristo venga. Entonces comenzó a investigar en la Biblia y se fue a la segunda carta de Pedro. Cuando va a la carta segunda de Pedro, entonces Miller se encuentra de que hay un día de juicio que termina con fuego, donde la tierra entera es quemada. Entonces él hace la conexión de 2 de Pedro 3, 7 y 10 con Daniel 8:14 y él dice entonces, el santuario es la tierra. Y el día de la purificación es cuando venga Cristo, que será purificado con fuego. Entonces él entendió que al final de 2300 tardes y mañana, Cristo vendría. 2300 tardes, luego el santuario será purificado. Ustedes conocen bastante bien la profecía de 2300 tardes y mañana. Entonces, Miller comenzó a entender que si la 2300 tardes representaban 2300 años y comenzaba en el año 457, 2300 años termina en el año 1844. Entonces Miller dijo, el santuario es la tierra, la purificación del santuario es con fuego.
¿Cuándo va a ser eso? En la segunda venida de Cristo. Ahora, ¿cuándo es que dice la Biblia que el santuario va a ser purificado? Al fin de la 2300 tarde y mañana. ¿Y cuándo es al fin de la 2300 tarde y mañana? Bueno, calculando desde 457 hasta 1844, allí tenemos 2300 tarde y mañana. A partir de entonces nace ese fuego en el corazón de Miller de predicar la segunda venida de Cristo. Por eso a ese grupo que seguía a Miller era conocido como adventista. En ese tiempo no había adventistas al séptimo día, sino que los adventistas eran metodistas que habían salido de su iglesia, eran luteranos que habían salido de su iglesia, eran bautistas que habían salido de su iglesia y creían en el mensaje de Miller. Por eso eran conocidos como adventistas. Comenzaron a predicar. Entre el grupo, nosotros sabemos que estaban los primeros adventistas, Joseph Bay, Jaime White, estaba el de White, que era metodista, y un sinnúmero más. De todos los pioneros salieron. Ian Edson, que más adelante es el que descubre la verdad acerca de esto, comenzaron a creer. Y Miller comenzó a predicar la segunda venida de Cristo en el año 1844, porque él le decía que el santuario era la tierra y que la purificación del santuario será con la segunda venida de Cristo. Entonces decía que al final de la 2300 tarde de mañana la tierra será purificada con fuego. Entonces Cristo vendría. Era lógico el cálculo, pero la equivocación de Lutero, de Miller, no estaba en el cálculo, sino en el evento. Algo grande iba a ocurrir en esa fecha. Cuando leemos Daniel capítulo 12, podemos ver allí, dice, y hay un versículo que dice, bienaventurado el que llega a los 1335 años o días. ¿Por qué? Porque los 1335, comenzando desde el año 538, ¿verdad? Hasta 1335, termina en 1848, 1844. Entonces, hay una bendición para aquel que llega a esa fecha, porque esa fecha se inaugura algo demasiado importante que la iglesia adventista lo ha sabido manejar muy bien. Ahora bien, Miller se equivocó. ¿Con qué se equivocó? Con el evento, porque él decía, el santuario en la tierra será purificado. Llegó en 1844, 22 de octubre, el Gran Chasco. No habla de eso porque ustedes todos conocen la historia del Gran Chasco. Cómo la gente se quedó chasqueada. Algunos regresaron a sus iglesias, otros quedaron en el limbo y otros siguieron estudiando. Dentro del grupo que siguió estudiando estaba el G. de White, estaba Jaime White, estaba Joseph Bay y estaba Ian Edson. ¿Qué ocurrió? Siguieron estudiando la noche del 23 de octubre de 1844 y estudiando acerca del santuario, llegaron a Éxodo capítulo 25, versículo 8, donde dice que Dios le dijo, y me van a hacer un santuario para yo habitar entre ustedes, pero lo harán conforme a todo lo que yo te muestre. Es decir, que Dios le estaba mostrando un santuario a Moisés para que conforme a lo que le estaba mostrando, entonces él iba a hacer el otro. De manera que había, el santuario de la tierra era una copia de otro santuario. Más adelante entonces descubrieron en el libro de Hebreo, capítulo 8, versículo 5, voy a centrarme solamente en la parte que está en rojo, dice que, bueno, el versículo 1 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, miren qué interesante, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. En el versículo 5, la última parte dice, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que yo te he mostrado. Aquí el autor de Hebreo se está refiriendo sin duda a lo que dice Éxodo capítulo 25:8, donde dice que Dios le había presentado un diseño. De modo que Ian Edson, después de tener su estudio, después de tener una noche de estudio y no dar pie con bola, no llegar a ninguna conclusión, entonces en la madrugada del 23 se fue a su casa. Y mientras iba camino a su casa, iba caminando por los maizales y de repente Dios le presenta una visión. Y en la visión él ve que hay un santuario en el cielo. Y cuando él ve esa visión, inmediatamente vuelve otra vez al grupo de estudio y comienzan a estudiar la Biblia. Fue donde concluyeron que el santuario que iba a ser purificado no era el santuario de la tierra, sino que era el santuario del cielo. De manera que había un evento significativo que estaba ocurriendo, pero no en la tierra, sino en el cielo. Ahora Cristo estaba pasando como sumo sacerdote, estaba pasando de sacerdote a hacer la función del sumo sacerdote. Entonces comienza a cumplirse el día antitípico del día de la expiación o del día del juicio del pueblo judío. A partir de entonces, lo que
ocurría cada año una vez, se comenzaba a cumplir en el cielo a través del pase de Cristo, lugar santo al lugar santísimo. Es decir, que el día de expiación que nosotros vimos hace un momentito, ahora se comenzaba a cumplir a partir del año 1844. ¿Cuál era el santuario que será purificado? El santuario del cielo. Porque el santuario que tenemos aquí es una copia para que nosotros entendamos qué es lo que ocurre en el cielo y cómo en el cielo se trata con nuestras maldades, con nuestro pecado y con nuestra suciedad. De manera que nuestros pecados no solamente afectan e infectan asuntos en la tierra, sino que también afectan e infectan asuntos en el cielo. Y es en el cielo donde se le da respuesta a nuestras cuestiones de pecado y es donde se decreta nuestra salvación o nuestra perdición. Entonces, ese día, 1844, comienza el juicio, el día de expiación, el Yom Kippur, Yom Kippurim, o el día del juicio. Bien, entonces, por esa razón, a partir de esa fecha, comienza a tener vigencia el mensaje que aparece en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6. En adelante, el mensaje de los tres ángeles. Por eso es que hay una tremenda conexión entre el santuario y el mensaje de los tres ángeles. Porque cuando entendemos el santuario, que Cristo pasó al lugar santísimo, comienza el juicio preadvenimiento o el juicio investigador, entonces comienza a tener vigencia el mensaje del primer ángel que dice, diciendo en gran voz, teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Cuál es el juicio que ha llegado al inicio del mensaje del primer ángel? Se está refiriendo al juicio preadvenimiento o el juicio investigador, como comúnmente nosotros lo conocemos. ¿Cuándo comenzó ese juicio? Ese juicio comenzó cuando Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Así como el sumo sacerdote pasaba de sus oficios diarios a un oficio anual típico, asimismo Cristo ahora en esa fecha pasa del lugar santo al lugar santísimo para hacer el juicio, donde cuando Cristo salga se va a decretar el que es salvo siga siendo salvo, el que es justo siga siendo justo y el que es injusto siga siendo injusto. Al salir Cristo del lugar santísimo, definitivamente entonces habrán varias cosas. Primero, habrá algo que nosotros conocemos como zarandeo. Habrá también algo que nosotros conocemos como sellamiento. Y después del sellamiento, entonces viene lo que nosotros conocemos como el cierre de la gracia. Cuando Cristo venga, ya definitivamente los ángeles, como dice primera carta a los tesalonicenses, cuando vengan entonces para recibir al Señor en el aire, los ángeles ya sabrán quiénes son los sellados que se van a ir con él y quiénes son los que no se van a ir con él. ¿Dónde se va a determinar ese juicio? En el cielo. Es decir, desde el cielo se está determinando cuando Cristo venga quiénes son los que se van a levantar de los muertos y de los vivos, quiénes son los que van a ser transformados y llevados al cielo. Pero ese juicio comienza en el año 1844. Ahora bien, hay algo interesante que nosotros muchas veces nos perturba mucho. A mí me perturbó por mucho tiempo. Y es, ¿qué pasaría si yo en este preciso momento paso por el juicio? ¿Qué pasaría conmigo si yo en este preciso momento paso por el juicio? Quiero que sepa usted que solamente los vivos pasarán por el juicio solamente justo antes del cierre del tiempo de gracia. Los vivos pasarán por el juicio solamente justo antes del cierre del tiempo de gracia. El juicio, la sierva de Dios, voy a compartir con ustedes esta cita. Dice la sierva de Dios, en el conflicto de los siglos, páginas 504, dice, a medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por Él, empezando con los que vivieron primero en la tierra. Nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina ¿con quién? Termina con los vivos. Es decir, que no pensemos, no, que como hay un juicio investigador y mi nombre puede pasar en cualquier momento, ¿puede pasar en cualquier momento? Sí, pero en el momento en que pase es porque ya Cristo va a venir. No va a pasar 50 años antes de yo morir, porque entonces estaríamos hablando del destino, de que Cristo ya 50 años antes de yo morir, ya yo pasé por el juicio y me destinaron a perderme. No coincide con la teología adventista, sino que solamente en el momento justo antes del tiempo de la gracia es que los vivos
pasarán por el juicio. Noten que la sierva de Dios dice que pasarán generaciones sucesivas. Generaciones sucesivas quiere decir que vendremos desde Adán hasta llegar a los últimos que estén vivos justo antes del tiempo de la gracia. Entonces, hermanos queridos, ese juicio comienza en el año 1844 y a partir de esa fecha, entonces comienza la vigencia del mensaje de los tres ángeles. Teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adora a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas, ¿verdad? Y ha caído Babilonia, ¿verdad? La que ha dado a beber el vino del furor de su fornicación a todas las naciones. Y el último mensaje el último mensaje del tercer ángel es que si alguno recibe la marca en su mano o en su frente, también va a recibir el vino del furor de Dios, así como también la bestia. Ustedes conocen bien el mensaje de los tres ángeles. Entonces, también recibirá el mismo castigo. Por eso, el mensaje que nosotros como adventistas debemos presentar hoy es que estamos viviendo un tiempo de juicio. Estamos viviendo en el tiempo final. Estamos viviendo en el día antitípico de la expiación que celebraba cada año el pueblo judío. Y así como el sacerdote un día salía para bendecir al pueblo y absolverle de todos sus pecados durante el año anterior pasado, de esta misma manera, cuando Cristo salga del lugar santísimo, entonces el que confesó su pecado se salva. Pero aquel que no confesó su pecado, entonces va a ser expulsado de la congregación y expulsado del campamento. Eso quiere decir que aquellos que hayan confesado su pecado, que se hayan entregado al Señor, entonces serán salvados y absueltos, perdonados sus pecados. Pero si no confesamos nuestro pecado, entonces seremos expulsados de la gracia del Señor y no recibiremos ni gracia ni sellamiento. Por tal motivo es importante que nosotros, pues en estos tiempos que estamos viviendo, los tiempos final, que estamos viviendo en el tiempo del juicio investigador, dije anteriormente que hay dos conceptos para hablar de juicio investigador. El preferible es el juicio preadvenimiento. El juicio preadvenimiento, que establece que Cristo está haciendo un juicio en el cielo para determinar quién se salva y quién se pierde antes de venir a salvar y a perder el que ya se va a salvar o se va a perder. Por eso se le llama juicio preadvenimiento, porque muchos creen que el juicio investigador es que Dios está investigando meticulosamente, pecado por pecado, para saber si te salvo, si te corta, y que Dios anda detrás de ti investigando todo lo que tú haces para ver si te pierdes. Entonces es preferible la frase juicio preadvenimiento, porque habla acerca de las acciones divinas, el decreto divino previo a la segunda venida de Cristo. Ya cuando Cristo venga, pues ya sabrá en el cielo quién se va a salvar y quién no se va a salvar. Hay varios juicios que nosotros tenemos que estar claros. Primero está el juicio preadvenimiento. Está el juicio milenial, que está en 1 Corintios capítulo 6, donde dice que nosotros jugaremos a los ángeles. Ustedes pueden leer este texto. En 1 Corintios capítulo 6, 2 y 3 específicamente. Nosotros iremos allá para preguntar a los ángeles por qué esto, por qué aquello, y para eso tendremos todo el milenio. Pero también tenemos el juicio ejecutivo, que será cuando Cristo venga con nosotros del cielo después del milenio, donde todos vendrán delante del Señor y toda lengua confesará la justicia del Señor, como lo dice la sierva de Dios en el conflicto de los hombres. Entonces será el juicio ejecutivo donde ya se acabará con el pecado y ya no habrá trato más con el pecado ni con ningún pecador. Esos son los tres juicios. Pero el juicio de ahora es el juicio preadvenimiento. Por lo tanto, nosotros que pasaremos por ese juicio en cualquier momento, no sabemos cuándo, previo a la venida de Cristo, tenemos que estar preparados. Miren lo que la sierva de Dios recomienda para esa fecha. Ella dice: a todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como un sacrificio expiatorio, se les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. Como llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo y su carácter está en armonía con la ley de Dios, sus pecados serán borrados y ellos mismos serán juzgados dignos de la vida eterna. El Señor declara por el profeta Isaías: yo soy quien borro tus rebeliones por amor a mí. Es decir, todos aquellos que de corazón se hayan arrepentido, entonces frente a su nombre se les va a colocar perdonado. Eso es hablando en el capítulo que se llama el juicio investigador en el conflicto de los siglos, que está en la página 500. Usted podrá leer eso allí. Entonces, en ese juicio, cuando usted pase por allí, entonces, si usted confesó su pecado, de corazón se arrepintió, se le va a colocar perdonado. Y ya cuando Cristo venga, usted estará sellado y perdonado. Pero mire qué más dice la sierva del Señor, en la página 505 también. Dice:
todo el más profundo interés manifestado entre los hombres por los fallos en los tribunales terrenales, oiga bien, todo el más profundo interés manifestado entre los hombres por los fallos en los tribunales terrenales no presenta sino débilmente el interés manifestado en los tratos celestiales cuando los nombres inscritos en el libro de la vida desfilen ante el juez de toda la tierra. Eso quiere decir que es un fallo, es un juicio donde con mucho cuidado se está manejando cada caso en forma particular, cada uno en forma particular, para que cuando se diga salvado es porque la justicia de Dios ha sido vindicada en esa persona y conforme a las exigencias del cielo, esa persona pues ha dado el largo y el ancho para merecer o para obtener el regalo de la salvación en Cristo Jesús. Entonces, hermanos queridos, es importante que nosotros entendamos que ciertamente nosotros estamos pasando o vamos a pasar en cualquier momento por un juicio, pero no te turbe con eso, pensando en que pues, si yo pasé por el juicio, usted no ha pasado por el juicio. Usted va a pasar por el juicio justo antes de la segunda venida de Cristo, y ya cuando usted pase por el juicio, si es porque ya la gracia se va a cerrar. Ya cuando se cierre la gracia, ya no hay trabajo en el cielo, Cristo va a salir para venir a buscar a los salvados. Mientras tanto, hermanos queridos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como dice la sierva del Señor, arrepentirnos de corazón, para que en el momento en que pasemos por el juicio, pre-advenimiento, nuestro nombre pase, meticulosamente sea estudiado, entonces nosotros podamos recibir el perdón de nuestros pecados. Amigos, hermanos míos, que Dios nos bendiga a todos y a todas y nos ayude para que entendamos las verdades bíblicas y para que también vivamos a la luz de la palabra del Señor, pero que cada día vivamos un verdadero arrepentimiento, que no vivamos con un cristianismo liviano pensando que solamente por la misericordia del Señor. Es cierto que te vas a salvar por la misericordia del Señor, pero son tus obras las que van a pasar por el juicio. Toma en cuenta y toma muy en serio eso. Te vas a salvar por la misericordia de Dios, pero recuerda que también tus obras van a ser pesadas en el juicio celestial. Y si el tribunal de la tierra busca evidencia para dar un fallo, el tribunal del cielo con más énfasis entonces busca evidencia para fallar, ya sea a favor o en contra tuya. ¿Cuál es nuestro deber? Afianzarnos y entregarnos por completo a Cristo Jesús, arrepentirnos de todo corazón, confesar todas nuestras faltas, para que cuando Cristo venga nosotros seamos sellados y seamos salvados y levantados para ser llevados al reino de los cielos y así estar para siempre con el Señor. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y nos ayude para que cada día podamos estar firmes en Dios, en la salvación y en su palabra. Quisiera tener una oración y de esa manera terminar la parte que a mí me corresponde. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, en tus manos estamos. Te damos gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es eterna. Gracias porque ciertamente tú nos has dicho a través de tu palabra todas las cosas que pasaron, que están pasando y las que pasarán. Ahora te rogamos que nos ayudes para que podamos cada día vivir a la luz de la verdad que hemos recibido y que podamos decidir ser verdaderamente cristianos, que podamos ser cristianos consagrados, dedicados, que si hemos dejado el mundo, lo dejemos por completo, que no andemos con la mochila del cielo, pero con el bolsillo lleno del mundo, sino que nos despojemos de toda nuestra manera de vivir pasada y lo consagremos totalmente a Cristo Jesús, para que cuando nuestro nombre pase por el juicio, pueda colocarse al lado el perdón por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Guíanos, Señor, y gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.